Y todavía, porque llevamos una información, grabamos una información, levantamos el testimonio y los guardias de Estación Central, de un edificio público, se enojan que porque estábamos grabando, que teníamos que estar haciendo ahí grabando, pues lo que ya vamos a evidenciar en un momento más de lo que sucede ahí en Estación Central, de cómo, en qué condiciones está el inmueble olvidado completamente, pasto crecido, todo lo que ya le daba cuenta en el adelanto informativo aquí en este noticiero que genera opinión pública. La ola de violencia que está generándose en Sinaloa, en Culiacán, y que incluso ha bajado hasta el puerto Mazatleco, no es más que algo de lo que deberíamos, platicaba hace un rato con alguna persona, pues a normalizarlo. Es lamentable cómo el gobierno federal ha normalizado la violencia, el enfrentamiento entre grupos criminales, entre bandos de los cárteles que han operado por muchos años en este país y que nadie ha podido desintegrarlos, desmantelarlos. La ola de violencia por la que atraviesa Culiacán y Sinaloa pareciera no tener la relevancia necesaria y la atención del gobierno saliente del presidente Andrés Manuel López Obrador. La declaración del comandante de la Tercera Región Militar ayer, esta declaración que ha causado mucho escozor, pero también mucha preocupación. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque se supone que el ejército no regresó a los cuarteles porque había una incapacidad de las policías estatales y municipales para hacerle frente al crimen organizado. Se supone que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador era continuar con la operación del ejército en la prevención y sobre todo en la pacificación del país. Pues esto no ha sucedido. No ha sucedido porque lo vemos, lo palpamos, lo apreciamos con la gente que tenemos allá en Culiacán, que a lo mejor son amigos, que son familiares, los que viven en Mazatlán. Sabemos exactamente cómo está la ola de terror por la que atraviesan nuestros amigos los culichis, nuestros amigos sinaloenses. Pero lo que sí es de plano algo para asustarnos, porque eso es, para tener más temor, es lo que el comandante de la Tercera Región Militar del Ejército Mexicano declaró el día de ayer. Mire, bueno, me había dicho que ya lo teníamos preparado, pero yo creo que estamos frente a una realidad que se agolpa cada vez más en la vida cotidiana de los mexicanos. Es indiscutible cómo hoy ya ni el ejército, ya ni siquiera el ejército mexicano puede hacerle frente al crimen organizado. Posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Depende de nosotros la pacificación en Culiacán, en Sinaloa. Depende de los grupos antagónicos que dejen de enfrentarse, que dejen de estar en conflicto y en guerra. La guerra de los cárteles, la guerra de los chapos y los mayos
o de los descendientes de Joaquín Guzmán Loera y los descendientes de Ismael El Mayo Zambada, pues depende de ellos. A ver, repítela. Posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Depende la pacificación de Culiacán, la seguridad de Culiacán, de que los mismos grupos del crimen organizado hagan una tregua y decidan terminar con los enfrentamientos. Eso le preguntaron al comandante de la Tercera Región Militar y eso respondió ayer. Eso que usted escuchó fue la respuesta que hasta cierto punto es muy honesta del general, del comandante de la Tercera Región Militar. Es muy honesta porque dice, bueno, pues es que ya no depende de nosotros, ya no podemos hacer nada. Y no pueden hacer nada porque una de dos, o de plano están admitiendo que hay una complicidad con el crimen organizado, o de plano, pues no tienen la instrucción de pacificar el Estado. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita, en este momento, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas se llama Andrés Manuel López Obrador, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y que este mando militar reconozca que ellos no pueden hacer nada como soldados, es muy grave. Es algo de lo que la gente en Culiacán y en Sinaloa pues ya no sabe a quién recurrir. ¿Qué no se suponía que el ejército iba a coadyuvar en la pacificación del país? ¿Qué no se suponía que las Fuerzas Armadas en México, que han tenido no solo la consigna constitucional, el orden constitucional de resguardar la soberanía nacional, que se le han acreditado, se le han adjudicado muchas otras labores? Por eso no se regresaron a los cuarteles militares. Por eso la Guardia Nacional está en vías de formar parte del ejército, para que el mando de la Guardia Nacional no lo tengan los civiles, sino lo tengan los militares. Bueno, pero que hoy este personaje diga, exprese que la seguridad y que esta guerra no depende de ellos, sino depende de que los cárteles del crimen organizado, la pugna que ha surgido en el cártel de Sinaloa entre Chapos y Mayos, pues se tiene que resolver por ellos mismos. Qué honestidad del general, qué honestidad de esta persona militar de Verde Olivo, de este personaje de Verde Olivo al decir esto. O sea, el comandante de las Fuerzas Armadas en México no ha dado la orden de pacificar Culiacán. Punto. No, es que no hay que buscarle más a esto. Es increíble lo que escuchamos. Además, el ejército reconoce que está con las manos atadas. No puede el ejército intervenir. Y las muertes que rebasan las 30 personas o los 30 sicarios asesinados de ambos bandos o más, pues van a seguir, porque va a seguir esa incertidumbre, porque van a seguir esos conflictos en Sinaloa, en Culiacán, porque va a continuar una guerra intestina, una guerra entre ellos, porque está la presunción de la traición de los vástagos de Joaquín Guzmán Loera y la molestia de los vástagos de Ismael El Mayo Zambada. Y ante eso la autoridad mexicana está rebasado el ejército. Y estaba yo leyendo una declaración de hace unos momentos de Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa, y dice Claudia Sheinbaum, lo declaró hace una hora aproximadamente. La presidenta electa afirma, es una nota del Reforma de Antonio Baranda, dice:
Si las autoridades federales entran con poder de fuego para combatir a la delincuencia en Sinaloa, se generaría una guerra. ¿Otra? A ver, la guerra ya se generó. Ya hay guerra en Sinaloa, ya hay guerra en Culiacán. Dijo la presidenta, es el momento, en el momento de la confrontación, entrar con poder de fuego generaría una guerra, que fue lo que pasó en el pasado, que no nos llevó a nada. Por eso se actúa siempre defendiendo a los sinaloenses. La vida, dijo Claudia Sheinbaum. La seguridad depende de estos grupos delincuenciales, aseguró el comandante de la tercera región militar. De ellos depende que se resuelvan las cosas. Así lo dijo el señor Leana Ojeda, Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera región militar. No podemos hacer nada. Van a seguir enfrentados, van a seguir poniendo en riesgo a la población. Pero también, dijo la presidenta electa y próxima comandanta, así, de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, que entrar a pacificar, entrar abriendo fuego, sería una guerra que ocasionaría más bajas. ¿Bajas de quién? ¿Del ejército? ¿Del crimen organizado? Y de la población. Porque dice la presidenta, se cuida la vida humana. Pero las bajas ahí están. O sea, se siguen dando las bajas. Sigue habiendo muertos, sigue habiendo enfrentamientos, sigue habiendo ejecutados. O sea, la guerra ya comenzó. La guerra ya comenzó. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, no ha dado la orden para que el ejército pueda pacificar Culiacán. ¿Y sabe qué? No la va a dar. Lo va a dejar al criterio, al libre albedrío de los cárteles de la droga en Sinaloa, del cártel de la droga en Sinaloa. Lo va a dejar para que dentro de quizás 5, 10, 15, 20, 30, 50 días, no sé, o mañana, se puedan resolver las diferencias de un grupo que opera fuera de la ley y que no respetan a la ley. Y el ejército dice, arréglense ustedes, ahí veremos cómo se desarrollan las cosas de aquí a que cambie el poder ejecutivo. Pero ya vimos que la presidenta dice, no queremos entrar con fuego porque generaría más guerra. Una guerra que ya existe y una guerra que parece interminable para todos nuestros hermanos de Culiacán y de Sinaloa, que viven momentos de terror y que ahora se incrementa ese terror, se incrementa ese miedo ante un militar que a la Poncio Pilatos se lava las manos y dice, mientras ellos no se arreglen, nosotros no podemos hacer nada. Así está el país, así está el país.